Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más aquí con ustedes, muy contentas para platicar de los temas que hemos venido tratando durante esta primera etapa de nuestro programa, que muy pronto vamos a pasar a una segunda etapa. Sin embargo, hoy, pues vamos a hablar de la Constitución de 1917 como última fase de esto que hemos venido abordando en la primera etapa. Soy Nancy de Santiago, los saludo cordialmente. Les agradezco mucho que estén nuevamente aquí con nosotros en este su espacio para ponernos en acción con las participesas, y pues vamos a tener invitada el día de hoy, así que pues quédense con nosotros, esperamos que les guste. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos de nueva cuenta. Estamos para iniciar otra vez en esta tarde de calor, ya empieza a hacer calorcito rico, ¿verdad? Estamos muy contentas por estar de nueva cuenta con ustedes. Damos gracias a Dios por este día que va muy bien, que estamos en paz, que estamos íntegros. Gracias por todo y gracias por su presencia, por hacernos el favor de estar aquí con nosotras para compartir. Hay muchos temas interesantes, tenemos una invitada y también tenemos cosas que compartirles. Lo dijo Nancy bien, la historia vamos terminando ya y llegando a nuestra época contemporánea, pero vamos a dar inicio a lo actual, por supuesto, y de entrada, pues bienvenidos, soy Arely Meja. Empezamos. Así es, pues inmediatamente entramos en materia. Como venimos platicando, ya que hablamos de la Constitución de 1857, pues es momento de hablar del actual. Sin embargo, vamos a hacer una variante, ¿no? Como les decía, se viene luego nuestra siguiente etapa. La Constitución de 1917 no la vamos a abordar completamente en el sentido de irnos parte por parte, porque además tiene la conformación pues es la de 1857, ¿sí? Prácticamente. El tema es que la hemos complejizado, están muy profundos unos temas, unos aspectos de la misma, se ha engrosado. Por ejemplo, por decirles, pues teníamos, un documento que rondaba las 57 páginas, ¿no?, en la Constitución de 1857, y ahora tenemos uno en lo que es en sí el articulado, sin los transitorios, pues estamos hablando de más o menos 150, ¿no? O sea, así como para que me entiendan cuando hablo de que hemos complejizado el documento, ¿no? O sea, una constitución, y ya voy a hablar como tal, aunque esto pudieran ustedes pensar que por qué no lo vimos al principio, lo que sucede es que una constitución tiene ciertos elementos que las primeras no tenían, ¿no? Entonces, finalmente, pues es el momento de hablar, porque vamos a dejar ya la vigente para irla trabajando poco a poco conforme a temas que vamos a ir estructurando, tomando en consideración un aspecto importantísimo de nuestro país, que en este año pues hay elecciones intermedias. Entonces por eso lo vamos a empezar a abordar de otra manera. Sin embargo, hoy vamos a aprender pues cómo está conformada nuestra Constitución, qué partes tiene y por supuesto pues qué fue lo que dio lugar a ella, ¿no? Porque finalmente pues estábamos en la de 1857 y pues ya tenía ciertas partes. ¿Qué partes permanecen? Bueno, finalmente tiene sus dos partes. Este modelo programático llamado Constitución pues tiene su parte dogmática, ¿verdad?, para todos los ciudadanos, todas sus garantías individuales llamadas así en ese momento, por supuesto lo que tiene que ver con los extranjeros y los ciudadanos, no solo los mexicanos, porque es diferente. Una cosa es tener la nacionalidad y otra cosa tener la ciudadanía, que créanme, estamos todavía en proceso de construcción de una ciudadanía, así que no podemos cantar victoria a siglos de haber iniciado nuestra vida independiente. Y por supuesto pues está cumpliendo nuestra Constitución, ¿no? Pues si se fijan, finalmente no tenemos tanto tiempo de que haya cumplido sus 100 años, o sea, estamos hablando de que los acaba de cumplir recientemente, hace unos años, y sí hemos como ciudadanos avanzado, pero en otras cosas estamos retrocediendo, máxime de lo que hemos venido platicando con este gobierno. Entonces tiene sus dos partes, la dogmática con los derechos, las garantías individuales, los derechos del ciudadano, los de los mexicanos, y sus deberes, que es bien importante. Recuerden, los deberes dan la posibilidad de que los derechos sean cumplidos, sean ejercidos, ¿sí?, frente a alguien, frente a nuestro obligado. Y obviamente la parte orgánica, que es la que nos va a dar la estructura y la organización de un Estado y su forma de gobierno, ¿sí? Entonces, abarca la parte de población, que ya mencionaba yo en la parte dogmática, que es esto de la nación. Luego viene, por supuesto, el territorio sobre el que se está asentando ese Estado, y
tiene que ser regulado, tiene que ser regido, ¿no? Y entonces viene esta forma de gobierno, que es precisamente de lo que habla un texto constitucional. Entonces, bueno, voy a continuar en un momento más cuando Arely les platique, pues, cómo llegamos a tener que hacer otra constitución tan pronto, después de la de 1857. Bueno, pues sí, porque, ¿saben? Recuerden lo que habíamos dicho, cómo llevamos la secuencia de los acontecimientos de aquella época, ¿no? Siglo XVIII, siglo XIX, perdón, entramos al siglo XX estamos para entrar al siglo XX, no todavía, porque ahora vamos a decirles lo que pasó. Saben que estaba López de Santana con esta división de mantener la república en un estado centralista y una dominación total. Entonces, por ahí del 1856, 57, cuando inician esto para llegar a las leyes de reforma, que esto es precisamente lo que da pie a lo que vendría a ser con el paso de los años siguientes para llegar a la Constitución que actualmente nos rige. Entonces, tomamos lo que pasó en ese momento. Netamente lo que ocurría era que estaba en una situación de una pugna entre los liberales y los conservadores, ¿no? Porque, y netamente lo que me sorprende es que se había generado y gestado como dos gobiernos, ¿no? Porque era esa pugna que llevaba entre los liberales y conservadores, había dado, porque los liberales querían destruir todo lo que era pues darle al clero ese poder que él tenía, los conservadores querían quitárselo. Entonces, ahí surgen figuras importantes que, si bien ya estaban rigiendo en el país en ese momento, y con esa pugna empezaron a llevar a ese momento de esa división que se hizo, pues quitarle todo ese poder a la iglesia. Pues la iglesia acumulaba, ustedes saben, propiedades, heredaban de la gente, tenían como mucho poder, ¿no? Y era lo que en ese momento Benito Juárez, que es una figura que surge, y además ¿saben qué es lo interesante? Porque le han querido dar a Benito Juárez pues le han dado en la historia como, lo han puesto como un héroe, pero pues debemos saber, estudiando a fondo lo que pasó en ese momento, que Benito Juárez realmente ¿saben cuál era el propósito? Porque lo entendemos hoy claramente, es que Benito Juárez era masón. Qué fuerte, ¿no, Nancy? Esa era la intención por la que querían quitarle a la iglesia todo el poder, y ellos querían dominar. Y de hecho hizo en esas reformas muchas cosas, como cerraron conventos, trataron de debilitar la iglesia, quitarle poder a los clérigos, a los sacerdotes, a los cardenales, toda esta gente que llevaban digamos, la religión en ese momento, que era lo fuerte del país. Porque en ese momento, después de que los españoles en la conquista, era la religión netamente que había en México. Los indios tenían sus costumbres de adorar sus dioses, pero luego con la conquista de los españoles, ustedes saben que trajeron ellos la religión católica, y entonces era muy fuerte para esa etapa del México, del pueblo mexicano de ese momento. Entonces, estos liberales que querían tomar el poder, que querían tener todo el control, querían desaparecer todo lo que tuviera que ver con la iglesia, pues porque era la manera de ellos dominar y quedarse pues con todo, realmente con el poder absoluto. Entonces fue como un tiempo difícil para la iglesia, en que tuvieron esa persecución de cerrarles las iglesias, los conventos, desterrarlos, maltratarlos. Entonces se creó esa pugna entre los liberales y conservadores, porque mucho de la gente de la iglesia, líderes altos de la iglesia, pertenecían a ese grupo de los conservadores, y se hizo en ese momento, pues como que había dos gobiernos en el país. Entonces sí es como una cosa pues interesante, ¿no? Así es. Y finalmente, recuerden que la Constitución de 1857, que es la más liberal de nuestras
constituciones, precisamente ya se eliminó este apartado donde decía que la religión católica era la única y que iba a ser a perpetuidad, ¿no? Entonces ya se abandona esta idea y se abre paso a la libertad de creencias para permitir que, bueno, efectivamente, pues ya se pudiera tener otra fe, una fe distinta a la católica. Entonces, este sentido precisamente la hizo ganarse, además de las garantías individuales ya prescritas en esta parte dogmática, esta etiqueta, ¿no? de ser la Constitución más liberal. Y es interesante verlo porque sí es un parteaguas, ¿no? Entonces, por eso la pugna que menciona Arely, porque entonces en el momento que dicen, bueno, puedes tener cualquier religión, ¿no? Hay libertad de culto, pero ya no es una sola religión. Evidentemente, este debilitamiento que pretendían de la Iglesia Católica, pues fue siendo un motivo de pugna constante entre los grupos, sí, conservadores y liberales, y luego todavía vinieron, sigue pasando las circunstancias complicadas en materia política después de que ya se aprueban las leyes de reforma, y se venía la situación precisamente de varios generales que ya veían venir una situación social, porque al momento del debilitamiento de los conservadores a través de que la Iglesia pierde poder también, toma un poco de fuerza el poder, digamos, popular, ¿sí? Que no estaba tan organizado, pero que se fue organizando, lo que a la postre nos llevó precisamente a la Revolución Mexicana, con las grandes figuras que todos sabemos y conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Precisamente una insatisfacción, un descontento popular, en virtud de que sí se habían acumulado privilegios por parte del clero y por parte de la milicia también, que en ese momento estaba la milicia también de capa caída. Entonces dijeron, bueno, ahora vamos a debilitar a la Iglesia para dejar más encima el poder político, ¿no? Sí. Y entonces ahí Carranza, efectivamente, como oficialista, vienen más bien pues un aire renovador, ¿no? Ellos se hacían también sentir los renovados, eran los constitucionalistas, los ejércitos precisamente de Carranza, y estaban precisamente pues los radicales, ¿no? Que eran estos otros grupos que pues no querían el nuevo aire que se respiraba y que tenía que ver con aceptar estos derechos de estas clases, agricultura, ¿no? Ya presente, la parte de industria ya presente a través de obreros y campesinos, que dio como resultado pues la primera constitución llamada social de la historia, ¿no? Que fue después replicada en Weimar, en Rusia misma, y que tiene que ver con esta reivindicación de grupos, ¿no? Entonces, sí, la constitución tuvo unas cosas muy interesantes, tanto para avanzar y otras que no necesariamente se pueden considerar como un avance, y que bueno, que precisamente pues vamos a estar platicando. Y pues entonces, fíjense, cómo es que la vida, dicen que si no entendemos o no tomamos experiencia de lo que pasa, estamos condenados a repetir los errores, ¿no? De la historia. Y pues sí, porque en ese momento, con esas pugnas y todo, y empezar esa división de las clases, y los campesinos, los comerciantes, ya lo dice Nancy, pues era la gente que empezaba a surgir, los grandes, pues la gente que iba acumulando sus fortunas, ¿no? Y la gente de trabajo, la que tenía, ¿no? Porque de ahí avanzamos hacia bueno, el Segundo Imperio que nos viene con Maximiliano, que bueno, más adelante hablaremos de ese tema, pero todo eso que tocó. Hoy vemos, porque en este momento de la historia de nuestro país estamos en el siglo XXI, vemos cómo en verdad el pueblo mexicano, sí hemos tenido un avance, un progreso, por supuesto que lo hemos tenido, porque cuando dicen, es que el gobierno actual, mucha gente ignorante que dice, es que el gobierno, o que no quiero decir ignorante, y yo no quiero usar palabras peyorativas para denostar a nadie, pero les he dicho en el principio del programa que importante es que leamos, que estemos enterados de las noticias, de lo que está pasando, porque si leemos y comparamos la historia del pasado con lo que llevamos en la actualidad, pues hay muchas cosas que se parecen, hay muchas cosas que faltan, hay cosas que había bien que se construyeron y que hoy se están destruyendo. Entonces necesitamos entender, razonar, no es solamente porque los gobernantes en turno dicen que las cosas están bien, o sea,
obviamente hay un dicho coloquial que dice nadie vende pan frío, no van a decir que lo están haciendo mal, siempre van a decir que lo hacen bien, como el actual presidente que siempre dice que todo va muy bien y que todo está muy bien, cuando vemos que la economía se está desquebrajando, cuando vemos que la gente se está muriendo por un mal manejo de la pandemia, cuando vemos que todo está mal en el país, que hay mucho desorden, mucha inseguridad, que 12 millones de mexicanos regresaron a la pobreza, que es una cosa terrible cuando a partir del cuando en la entrada del siglo XXI, cuando empiezan, netamente fueron casi 20 años de construcción para sacar 20 millones de gente de la pobreza y en 2 años regresaron 12 millones, se me hace terrible porque ¿qué está pasando? No es la pandemia, porque desde el año anterior a la pandemia ya traíamos un quiebre fuerte en la economía del país. Entonces, dicen que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces vino todo ese movimiento de gente, todos esos conflictos y la pobreza, la gente con carencias de nuevo y los gobernantes acumulando y tratando de acaparar como se ha hecho todo el tiempo y como hoy se hace terriblemente, porque más que en los años recientes, hoy el jalar y acaparar es aún mayor. Entonces, bueno, este es como va la historia en este momento. Así es, amigos. Pues bueno, vamos a un corte y regresamos en un momento para seguir con ustedes. Barra de opinión. Presten atención, la verdad es que hemos tenido buena audiencia. Y ciertamente... Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con estas... Bienvenidos a una emisión más de la Sobremesa Política. ¡Hola! ¿Cómo están, Mujer, amiga Viri, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buena Canal Foro CX. Marca la diferencia. Vidas peluditas. Historias de rescate, protección y adopción. Sábados a las 6 p.m. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Como prevención sanitaria, utiliza máscaras anticontagio para uso en lugares públicos. Visibilidad total. Resistente y reutilizable. Venta por mayoreo. Costo de unidad 35 pesos. Pedidos al teléfono 461-152-7426. Así es, amigos, pues estamos de regreso. Muy bien, como les decía, entonces esta Constitución de 1917, pues tuvo algunas las diferencias que le corresponden con la de 1857. Primeramente, eliminó la vicepresidencia, eliminó la reelección, sí, por supuesto, refunda el Estado como una república democrática, representativa y federal. Sí, eso es importante, mantuvimos el federalismo, ya aquellas pugnas hacia el centralismo ya habían quedado atrás después de un segundo imperio, de todas estas cosas y vicisitudes que pasamos, pues ya nos volvimos ahora sí seguros de nuestro camino federalista, aunque hoy, ya lo hemos hablado en otros programas, estamos con una regresión al centralismo, que de cuando en cuando el PRI nos vino recetando, no se ha ido totalmente, es como una
idea ahí que está en el aire. Sin embargo, ya hemos comentado por qué el federalismo nos sienta mejor a los mexicanos. Evidentemente, bueno, está la división de poderes con todos sus elementos para la conformación de esta tríada con su separación que corresponde. Nace el municipio libre, vienen los derechos de los trabajadores, viene elegido, por supuesto, los derechos agrarios, que es algo muy importante, que es lo que le validó este nombre de Constitución Social. Pero fíjense que hay una crítica muy interesante por ahí que dice que hubo un poco de cosas que tomamos de España y de Estados Unidos que la volvieron demasiado moderna a pesar de estos derechos sociales que menciono y que pudieron haber vulnerado los derechos de las etnias. ¿Sí? Entonces, este comentario es sumamente interesante porque nuestros pueblos indígenas a la fecha, pues efectivamente han pasado de no estar bien regulados a pasar a los usos y costumbres, pero en los usos y costumbres hay violación de derechos humanos. Entonces, creo que tenemos un gran pendiente ahí, independientemente de esto. Eran 28 estados en ese momento con 2 territorios que eran Quintana Roo y la Baja California, que después se subdivide en la alta y la baja. Obviamente luego perdimos en el 31 una isla, la de Clipperton con Francia, y posteriormente ya se dividen las 2 Baja Californias, se vuelven estados en los 70s, tanto Quintana Roo como las 2 Baja Californias, y el Distrito Federal en 2016 pues adquiere el estatus ya de ser una entidad federativa con la elección, ya habían pasado por la elección de sus gobernantes, entonces, primeramente había un regente, porque está esta parte también donde se regula la federación, las entidades y el Distrito Federal, y resulta que no se elegía por voto popular al regente de la Ciudad de México, sino que lo imponía el presidente de la República. Entonces, sí. Esto cambia en 1997 con la reforma del Instituto Federal Electoral y posteriormente ya en 2016 pues adquiere ya el estatus de entidad federativa con su propia asamblea legislativa. Sí tiene algunas diferencias con los estados, que no es el momento de comentar, pero que bueno, finalmente adquiere ya ese estatus. Entonces, nuestra Constitución, a diferencia de otras, no es reemplazada, sino que es reformada. Mucha gente se queja de las más de 700 reformas, pero es que es nuestra forma de decir, bueno, nuestro modelo programático no cambia. Lo que cambia son algunos aspectos de la legalidad, aspectos de la constitucionalidad, de la autonomía de órganos públicos, y pues obviamente ha venido engrosando esa parte, porque por supuesto pues está regulado, los poderes de la Unión están regulados, los municipios, los estados, las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y las mismas partes que ya habíamos mencionado en la Constitución de 1857. Entonces, esta Constitución aún vigente, pues la vamos a ir comentando, pero en partes, ¿no? Por temas. Esa es la parte de la nueva etapa del programa, donde ya no nos vamos a ir a ver todo este entramado nuevo que, como les digo, hemos complejizado, sino que nos vamos a ir de poco en poco. Y precisamente, pues hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la división de poderes. Entonces, si me pasas, por favor, una imagen que tenemos por ahí para el programa. Fíjense que tenemos hoy, fue ya ratificada la suspensión definitiva en los amparos presentados por las primeras empresas respecto de las reformas a la ley de la energía eléctrica, ¿no? Del sistema eléctrico mexicano, más correctamente dicho. Hubo presiones, hubo desde la mañanera, lo sabemos todos, las oímos todos, y bueno, pues finalmente es muy complicado pensar que nuestros jueces no cumplan con su deber, tienen que cumplir con su deber. El presidente decía que no estaba bien que los abogados y los jueces trabajaran para las empresas extranjeras, no, más bien, toda persona jurídica y física que se encuentra en el territorio nacional tiene derechos y los puede ejercer, y obviamente el amparo es para acudir ante un juez y defendernos de los ataques que recibamos por parte del poder. En este caso, cualquier poder, puede ser normalmente el poder ejecutivo, pero pudiera ser cualquier poder, ¿no?, del que se ampare uno. Claro que si son otros poderes, pues hay acciones de inconstitucionalidad, hay controversias constitucionales, son temas que en su momento platicaremos, pero lo que quiero decirles es que tuvimos la oportunidad de ver cómo un juez
defiende su investidura, defiende la Constitución mexicana. El amparo se va a tardar todavía en resolverse el fondo, pero mientras eso sucede, está suspendida la ley que el Congreso de la Unión, sin cambiarle ninguna coma, le aprobó al presidente de la República. Y entonces imagínense, pero saben, o sea, viendo ahorita aquí al juez Juan Pablo Gómez, este hombre que obviamente en su conocimiento jurídico dice, no, las cosas son así, y él las hace valer en un Estado de Derecho que debe permear en este país y que actualmente con el gobierno vemos que no está haciendo. Sin embargo, el juez defiende su postura, defiende la ley y va con la ley en la mano diciendo las cosas son así. Imagínense ustedes, además creo que hay otro juez que también ya está en el mismo sentido, con el juez Juan Pablo Gómez, está dando exactamente, concediendo el amparo en el mismo sentido, y esto va a ser bueno, yo quiero que sepan que si las cosas, porque acaba de decir el presidente de la República que si no hacen las cosas como él dice, él va a tener que cambiar la Constitución. Fíjense nada más el grado o la gravedad de lo que ha dicho el Ejecutivo. O sea, si las cosas no salen como él quiere, va a cambiar la Constitución. O sea, la Constitución es para defender al pueblo, no para que los gobernantes se sirvan de ella a su antojo y complacencia. Entonces, es una cosa que debemos poner mucha atención, no debemos permitir que estas cosas pasen en nuestro país porque iremos perdiendo la soberanía desde ahora, ¿no? Entonces, es aplausible para el juez que haya hecho valer estos derechos y que además los defienda, y que a su vez va para arriba porque ya se están añadiendo más jueces federales en el mismo sentido. Entonces, qué bueno, me da mucho gusto porque debemos, lo dice Nancy muy bien, y es que es constitucional, debemos mantener esa división de poderes para que haya contrapesos reales en nuestro país, porque si no, se vuelve una dictadura y nosotros tenemos una república. Tenemos que defenderla y tenemos que mantener su estado original, como está instaurado. Vamos a ir viendo poco a poco cada una de esas partes de la Constitución para que entendamos por qué es importante que se mantenga en ese sentido y cómo es su defensa y cómo está porque además, ¿saben una cosa? Algo que no debe pasar ahorita a decirles es, el presidente o el Ejecutivo dice, él está haciendo lo que él quiere con las empresas extranjeras, y si hay abogados porque lo dijo bien Nancy, y es que es así, en la ley está, todo el que esté en el territorio mexicano tiene el derecho de ser defendido por las leyes de este país. Entonces, por eso existe la figura del amparo, porque se hizo precisamente para la defensa de los ciudadanos por el abuso de las autoridades, que en este caso es el tal. Entonces, imagínense ustedes, si no hay esa posibilidad, ¿qué va a pasar? Si no hay una defensa en México, la va a haber fuera de México, y ¿saben qué va a seguir? Es que estamos perdiendo mucho dinero con el presidente, porque entonces si las empresas se van a un litigio internacional, a un tema de arbitraje internacional, y se le va a obligar al Estado mexicano a indemnizar a todas esas empresas, no es que el presidente va a pagar de su bolsillo esos costos. Entonces, bueno, es una cosa grave, pues vamos avanzando en el tema, ¿no? Vamos a la siguiente imagen. De hecho, antes de ver el video, sí, queremos comentarles que hay otro tema donde también ya el presidente y su partido están incidiendo en los derechos de los ciudadanos, que viene siendo precisamente el de la libertad religiosa. En este sentido, sí estamos muy preocupados porque Morena, en la Comisión de Puntos Constitucionales, la semana pasada les platicábamos de un aspecto de esta iniciativa de ley que tiene que ver con la ideología de género, con la así lo llaman, la libertad reproductiva, una serie de elementos que llevan a que se reformen leyes, incluyendo la de asociaciones religiosas, donde estaría en vilo la posibilidad de que los sacerdotes, los pastores, o sea, cualquier jerarca, cualquier ministro de culto pudiera mantenerse dentro del dogma para su ejercicio de la libertad de culto. Entonces, es un punto muy relevante donde no lo trató, por ejemplo, en el caso concreto, los diputados que ejercieron la tribuna en esa ocasión.
no se metieron tanto con ese tema, pero es muy importante que lo comentemos. Esa ley, esa reforma tiene varias deficiencias donde, en primera, se meten con la parte interna. La parte interna del culto es esta parte dogmática, ¿sí? Esta parte que no cambia, esta parte que es una creencia y que así se debe de respetar y así se debe de mantener. Ese es el derecho que tenemos los feligreses. Y la parte externa, que es precisamente el poder optar por la religión que queramos, ¿sí? Por la que nos inculquen en casa, por la que aprendamos posteriormente, no importa. Y de hecho también está el no creer, o sea, el no tener ninguna religión. Entonces, es bien importante que entendamos que si pasa esta iniciativa, porque esta iniciativa apenas logró los votos en la Comisión de Puntos Constitucionales para pasar al Pleno y ser votada. Esto ya lo vivimos con la ley de reformas que acabamos de mencionar, la del sistema eléctrico mexicano. Así pasó, se fue de comisiones al Pleno y en el Pleno la planadora de Morena la aprobó, ¿no? Entonces, si pasa lo mismo con esta ley que quiere reformar la ley de asociaciones religiosas, con el tema de que va a haber que ellos discriminan por ejemplo, a otros que no creen o que no llevan el dogma, entonces ya no van a poder ejercer su trabajo los ministros de culto. Y ese es un problema muy serio que nos va a llevar a los feligreses, a los creyentes, es a quienes nos va a terminar afectando, porque entonces ellos ya no van a poder hablar precisamente del dogma en las ceremonias. Esto es bien importante. Este camino, otra vez, va a ser lo mismo, con eso cierro porque nos vamos a los videos. Si aprueban, ya aprobaron en comisiones, luego nos vamos al Pleno y aprueban, va a pasar lo mismo que está pasando con la ley del sistema eléctrico mexicano. Va a haber amparos, va a haber suspensiones, va a haber, o sea, ¿qué necesidad tenemos de estar teniendo malos legisladores, de estar teniendo, en este caso, reformas y propuestas de reforma que no van con el pueblo mexicano, donde el 90% somos creyentes y que tenemos que estar combatiendo en tribunales? Eso es lo que tenemos hoy en día, ese es el gobierno que tenemos, y en esta separación de poderes hay un problema donde el Ejecutivo amenaza al Legislativo, el Legislativo se somete a él, por lo menos su bancada, que son la mayoría, y luego pretende que el Poder Judicial también se someta a él. Entonces, como ven, así no podemos tener una república democrática verdaderamente. Bueno, pues vamos a un corte, amigos, y volvemos en un momento más. Barra de opinión. Presten atención, la verdad es que hemos tenido buena audiencia. Y ciertamente... Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con estas... Bienvenidos a una emisión más de la sobremesa política. Hola, ¿cómo están? Mujer, amiga Viri, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Vidas peluditas. Historias de rescate, protección y adopción. Sábados a las 6 p.m. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Como prevención sanitaria, utiliza máscaras anticontagio para uso en lugares públicos. Visibilidad total. Resistente y reutilizable. Venta por mayoreo. Costo de unidad 35 pesos. Pedidos al teléfono 461-152-7426. Bueno, amigos, pues ahora ya vamos a entrar en materia porque vamos a tener una invitada en un momento más, ya la presentaremos,
Pero fíjense que recuerden que estamos los ciudadanos precisamente en pie de lucha, pues porque todo lo que nos está pasando, todos los ataques que recibimos cotidianamente por parte del Ejecutivo en nuestros derechos. Entonces, bueno, pues viene, como ya les hemos mencionado, el juicio ciudadano el 21 de marzo en la Ciudad de México, ¿sí? En la Plaza de la República, Monumento a la Revolución, con una previa marcha a partir del Ángel de la Independencia. Entonces, pues queremos que conozcan precisamente cómo va a estar este evento, ojalá que nos puedan acompañar, queremos ser muchos mexicanos y ahorita regresamos con ustedes, vamos a ver un video. Las cosas buenas siempre pasan cuando México va de la mano. Empresarios, gobierno y sociedad civil. Cuando se deja de hacer trincheras para tender puentes. Cuando se buscan soluciones, no solo culpables. Cuando la incapacidad no se tapa con insultos y divisiones. Cuando el gobierno no enfrenta. Cuando las empresas respetan y son respetadas. Pero no. Hoy el dólar sube y es culpa del dólar. La inseguridad bate récord y es culpa de los neoliberales. No hay dinero para niños. La culpa es de los que pagan impuestos. No hay respiradores para COVID-19 y es culpa del pasado. Solo quien no puede, culpa a otro. En México hay 4.2 millones de empresas. Para el gobierno, 4.2 millones de enemigos. Esos 4.2 millones de empresarios generan 26.6 millones de empleos formales. Generan el 80% del Producto Interno Bruto del país. México recibió 35 mil millones de dólares de inversión extranjera, el 3.5% del PIB. Hoy se ahuyenta con falsas y caprichosas consultas. El actual gobierno federal despidió 365,000 personas. En el mismo periodo, la empresa creó 300,000 empleos. Así no se puede. La empresa crea y el gobierno destruye. El 96.2% de los impuestos que recauda el gobierno provienen del empleo generado por las empresas. El 94.4% de las exportaciones mexicanas son hechas por empresas y generan al país 435,000 millones de dólares. ¿Quién destruye el empleo? ¿Las empresas o el gobierno federal? ¿Alguien cree que los pobres saldrán de la pobreza insultando empresarios? No. Los empresarios no fabrican pobres, generan empleo. Las empresas no endeudan a México, lo hacen los gobiernos. Una cosa es ayudar a los pobres, otra es hacerlos cautivos de ti. Una cosa es hacer políticas sociales y otra repartir dinero. Una cosa es ayudar, otra preparar estructura electoral para ti. Cuando tus impuestos van a los ninis, se lo quitas al pobre que sí lo necesita. ¿Tú que me escuchas? Lo que diga nuestro dedito, no. Así no se construye México. México necesita unidad de verdad. No se vale primero insultar, chantajear, amenazar y luego llorar pidiendo unidad. No. Así estás destruyendo la esperanza de México. Amigos, pues como ven, viene este evento importante para el pueblo mexicano y de verdad queremos que vaya mucha gente. Nancy lo mencionó hace un momento, el inicio de Saliendo el Ángel de la Independencia es esa marcha por amor a México. Esto va a ser por amor a México. Tenemos que atender los reclamos de la sociedad mexicana. ¿Qué está pasando? Acaban de ver ustedes el video. Esta señorita lo que nos narra, cómo van las cosas en nuestro país. Esos son los reclamos que la gente tiene, por eso hay tanta inquietud, por eso tenemos que hacerlo valer. Entonces, amigos, es importante que nos presentemos todos el próximo 21, es el próximo domingo, dentro de 2 días. Va a ser un evento importante, porque además va a ser, yo creo, una cosa tan importante y además primicia en este país, con la sociedad mexicana unida para hacer un reclamo al gobierno de qué está pasando en nuestro país. Amigos, no podemos faltar. Es una cita con la historia de este país. Ahí nos vemos. Así es, y bueno, como están viendo ustedes, el punto es que estos reclamos ciudadanos, esta insatisfacción, pues es de todo nivel, ¿no? Por ejemplo, en la Constitución de 1917, algo que se inauguró fue la libertad de asociación de los trabajadores, o sea, los primeros sindicatos. Así es. Entonces, hoy en día, ¿qué estamos viendo? La pérdida de empleo, la pérdida del alejamiento de la inversión extranjera, como mencionaban en el video, ¿sí? ¿De qué nos sirven sindicatos más fortalecidos? Porque se firmó el Acuerdo 98 de la Organización Internacional del Trabajo
trabajo para que sean las organizaciones sindicales más democráticas, que puedan ya realmente votar por sus líderes sin ser cooptados, con libertad. ¿A qué me refiero concretamente? Mientras no haya voto libre y secreto en un sindicato, pues te van a cooptar para que votes por el que está y que se quiere quedar. En cambio, ya con el voto libre, pues quién sabe, porque ahora sí vamos por el que realmente queremos, Claro. con planillas, como se hace, pues, en muchas partes, incluyendo, por ejemplo, universidades, etcétera, empresas. Entonces, sí, el que queremos un México donde se respeten los derechos de todos, donde podamos aspirar a un México próspero, sí, donde se respete a los empresarios, se respete, por supuesto, a los trabajadores, se respete el campo, se respeten las libertades, todas las libertades, ya hablábamos de la libertad religiosa, se respete la división de poderes que estábamos mencionando precisamente, y que el gobierno tenga un uso racional de los recursos públicos, un uso que sea auditable, ¿sí? Como ya pasó con la Auditoría Superior de la Federación. Se ratificaron los 331 mil millones, fue un tema mediático que vamos a ver, pero tenían que ver la información, vieron la información y ¿qué creen? Es que son muchos años de estar pagando los bonos de la gente que creyó en el Naim y que le invirtió, y se les están pagando además con las ganancias que hubieran obtenido, sin que se vayan a obtener ya, y además estamos construyendo Santa Lucía. Decía bien Arely, es que estamos gastando mucho dinero, estamos tirando el dinero, efectivamente. Tirándolo. Ajá. ¿Sí? Entonces, bueno, pues vamos vamos a ver otro video y ahorita nos vemos de regreso. Ha llegado el momento. Que nadie se quede con los brazos cruzados. Este domingo 21 de marzo hay que acudir al juicio popular contra Andrés Manuel López Obrador. Motivos nos sobran. ¡Adelante! Estamos muy cerca de la dictadura o muy cerca de la libertad. Escojamos qué queremos para México. Amigos, ¿qué les parece? Don Rafa invitándolos al megajuicio ciudadano de Ciudad de México, próximo domingo. Bueno, pues está con nosotros una invitada. Ella es la líder de Frena a nivel estatal de nuestro estado. Ella es Rosy Lozano, una mujer muy trabajadora, muy empeñada, es madre de familia, es empresaria, psicóloga, una mujer luchona, una mujer con muchos tablas para sacar adelante una familia, para hacer cosas valiosas, y ella nos va a hablar hoy. ¿Qué es esto del juicio ciudadano? Bienvenida, Rosy, qué gusto verte. No, pues muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, ya casi noches, pero sí, de verdad para mí es un gusto, Arely, Nancy, estar invitada por ustedes. Para mí es un honor y les agradezco este espacio, y más en nombre de nuestro estado y de nuestro país. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida, bienvenida. Rosy, cuéntanos, ¿qué es esto? Primero cuéntanos cómo inició tu entrada en Frena, ¿qué significa para ti Frena? ¿Qué es Frena? Frena, ahora sí que estoy en Frena desde que comenzó, desde abril, un poquito antes había estado ya en una parte como CONACYT, acuérdense que viene Frena, viene de CONACYT, sin embargo ni me alcancé a registrar, porque cuando menos acordé, surgió urgentemente Frena. Frena para mí es el grito ya desesperado de la nación, de los ciudadanos mexicanos que estamos ya hartos de tantas barbaries que hemos vivido con todos los gobiernos. Pero indudablemente en este momento, con este gobierno, estamos no solamente con un mal presidente, con un daño para México, no, es un cambio de régimen, tenemos que abrir muy bien los ojos. Yo me vine percatando prácticamente, voy a decir que a mí sí no me engañó, desde que estaba López Obrador en la contienda para la presidencia, de verdad, desde allí solo bastaba escucharlo, la falta de preparación, los disparates con que contestaba, yo no sé qué le vieron de verdad. A lo mejor como persona quisiéramos darle la dignidad que como persona merece, pero de ahí en más, por favor, no tiene credibilidad. A mí sí nunca me convenció, pero bueno, ya ven que hubo 30 millones de convencidos que ahorita ya están desencantados. Pero desde entonces yo vi un peligro para nuestro país, sobre todo cuando en 2 o 3 entrevistas estuvo mencionando que admiraba a Fidel Castro. Y dije, ¿cómo puede admirar a Fidel Castro? ¿Y a quién admira a alguien que está haciendo tanto daño a una sociedad? Desde ahí tachita.
y así sucesivamente muchos eventos. Dentro de todas las actividades, aparte de ser ama de casa, de lo cual estoy muy orgullosa, y de tener mis 3 hijos, que es lo más maravilloso de mi vida, soy empresaria. Entonces, en el sector empresarial me tocó ver el decaimiento inmediatamente. En cuanto él entró, de las ventas, del deterioro para el social, la incertidumbre que empezó a haber. Simplemente les voy a decir yo que estoy en el sector artesanal y mueblero del estado de Guanajuato. Inmediatamente, pues estando incluso en el pabellón Guanajuato, nos tocó en la feria el gasolinazo. Y no extendiéndome mucho, simplemente el gasolinazo en el sector artesanal, nada más les voy a decir uno de los sectores, pero son muchos. El sector del vidrio soplado tuvo que cerrar sus puertas con ese gasolinazo. Hubo que volver a reactivar después con mucho trabajo, y ahorita con una razón. Imagínense, ahora hubo este decaimiento de la economía. Si perdemos esos sectores, por ejemplo, del vidrio soplado, ¿quién lo va a hacer? Así nos podemos ir, y me puedo dar otra plática de todo, solo del sector artesanal. Cadenas de producción que son meramente artesanales, que se pasan de generación a generación y se van a perder. Ahora no quiero saber de los demás sectores. Aquí en el calzado también, cuántas empresas han tenido que cerrar en León, Guanajuato. Así es de que esa alerta es la que me hizo saber que en Frena estoy en el lugar indicado para precisamente luchar por mi país. De hecho, somos orgullosamente Frena, ¿no? Así es, Rosy. Oye, y por favor, platícanos, ¿qué ha significado para ti quedarte ya con la coordinación en el Estado? Porque es mucho trabajo. Entonces, pues sí sería muy interesante que, por ejemplo, nos digas, bueno, todo lo que implicó estar con el primer juicio ciudadano, porque nosotros abrimos, sí, aquí en la cuna de la Independencia Nacional, pues abrimos los juicios ciudadanos. ¿Qué representó para ti y ahora qué significa que vamos al gran juicio en la Ciudad de México? Para mí es algo muy importante. El ingeniero Gilberto Lozano confía en nuestro estado de Guanajuato como una catapulta para muchísimas proyecciones de nuestro país. Él tiene mucha fe en Guanajuato y dijo, creo que va a volver a ser cuna de la independencia. Así es de que empiecen aquí en León, nos propuso, comiencen aquí en León con el primer juicio ciudadano, pues para hacer toda la estructura. Ustedes, gracias a Dios, nos pudieron acompañar y pues vieron, se hizo algo muy profesional, algo muy acompañado de lo que tiene que ser, que es el Estado de Derecho, de las pruebas como debe de ser, los testigos, el juez, incluso el defensor. O sea, hubo abogado defensor de López Obrador que, pues, por supuesto, nunca hizo convencimiento para el jurado popular, que es toda la ciudadanía, y pues lo declararon en los 7 delitos que se manifestaron aquí en León, Guanajuato, y del estado de Guanajuato, porque este fue un evento estatal, el de León, pues fue declarado culpable de cada uno de los delitos que aquí se le imputaron. Oye, Rosy, eso es muy interesante. Invita a la gente para el megajuicio que viene próximamente. Sí, claro que sí. Del 7 de marzo comenzó el primer juicio ciudadano aquí en León, Guanajuato, y el siguiente fin de semana, que fueron el día 13 y 14, hubo en muchísimas ciudades del país, para ser exactos 75, y 6 ciudades de los Estados Unidos. Entonces, todos esos juicios no terminan allí. Es aquí donde les hago la invitación muy cordial a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo, de que lo más importante es asistir al megajuicio ciudadano, del 21 de marzo en la Ciudad de México. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Que ya porque fui a León ya cumplí? ¿Que porque ya fui a mi ciudad ya cumplí? No, lo importante aquí es que en el megajuicio, acompañado de esa marcha que vamos a hacer a las 10 de la mañana, del Ángel de la Independencia, nos vamos a dirigir a la explanada del Monumento a la Revolución, y ahí en el Monumento a la Revolución es donde ya estará todo instalado para poder hacer el juicio ciudadano. El juicio hay que atenderlo y tenemos que ir y tenemos que participar, porque en todo evento de Frena el sustento es las personas. Por eso no es porque dicen que por qué caravanas, que por qué hubo marchas y luego ocupaciones. O sea, todo fue tomando un tinte porque todo tiene una estructura
meramente estudiada en el libro de La dictadura a la democracia, que los invito a todos a leerlo. Ya por ahí les daremos luego un aviso de hacer varios Zooms para toda la República para que entendamos por qué esta lucha de Frena es de una manera pacífica, incluyente, y que a la vez está dentro del Estado de Derecho. Nosotros no vamos a hacer nada que sea fuera del Estado de Derecho. Si nuestro presidente hace todo fuera de la Constitución, haciendo todas las barbaridades fuera de todas las leyes, nosotros no. Sin embargo, si él, aquí sucede esto, ¿por qué hace juicio ciudadano? Si él no lo atendió, nuestras autoridades están con los ojos cerrados y sentados sin hacer nada, ¿qué pasó? Un despertar de la sociedad mexicana, un despertar de esa sociedad civil ya organizada en cada uno de los ciudadanos que estamos aportando lo que sabemos hacer, nuestros talentos. El que es abogado apoya con su profesión, el que sabe imprimir una lona apoya con su lona, el que sabe hacer a lo mejor un boletín de prensa nos apoya con eso. ¿Qué es Frena? Frena somos todos los ciudadanos. Aquí nadie gana un peso. Es increíble. Es un trabajo de voluntariado por nuestro país. Y a muchos les parece increíble que sea cierto. Es cierto. Ahorita tenemos preparados de León, Guanajuato, 7 autobuses más 15 vehículos. Y todo eso fue de cooperarse la gente. Yo coopero con tanto. Yo no puedo ir, pero le pago el pasaje a mi vecina. Así se armó lo de los autobuses de León. También tenemos salidas de Irapuato y de Celaya. Y en cada una de las ciudades, por ejemplo, en Dolores Hidalgo me han reportado que se van a ir en sus vehículos. Qué bueno, se están poniendo de acuerdo. Pero lo importante es la participación. Vamos todos a esa marcha para cumplir con ese mega juicio ciudadano en la Ciudad de México este próximo 21 de marzo. Muy bien, Rosy, pues la verdad te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros. El tiempo es así como bien complicado en la tele, no en estos programas, pero la verdad creo que las personas escucharon muy bien todo lo que se ha venido haciendo, todo lo que se va a hacer, y los esperamos, amigos. Aquí ya Rosy les dejó la invitación, don Rafa Loret les dejó la invitación, nosotros les hemos dejado ya la invitación. Vamos al juicio ciudadano en la Ciudad de México este próximo 21 de marzo. Estamos a 2 días, como mencionaba Arely, y vamos a estar con mucho entusiasmo. Va a estar todo bien, un proceso, es un momento, un acto de procedimiento en forma de juicio, con todos sus elementos, con todas sus partes, que después nos va a permitir lanzarlo a nivel internacional si nuestras autoridades, como bien decías, Rosy, si ellos no atienden, ¿no? En un momento dado. La verdad se ha hecho muchísimo trabajo, te felicito por estar a cargo de la coordinación en el Estado, y bueno, pues ahora sí que nos tenemos que despedir. No sé si quieras nada más despedirte rápidamente, porque ya nos están aquí carrereando. Sí, claro que sí, quiero agregar algo rapidísimo para que toda la gente se quede con esta idea. Fíjense bien, la descomposición política de nuestro país no la van a componer los partidos, la vamos a componer los ciudadanos reeducados para atender las situaciones de nuestro país. No lo van a hacer los partidos. Así es de que hay que ponernos todas las pilas, prepararnos, informarnos bien y actuar. En todo país, y esto es históricamente, para volver a reestructurar nuestro país, va a venir desde la sociedad, desde cada uno de los ciudadanos. Y me despido con ese mensaje, y nada más que agradecerles que nos hayan dado este tiempo y este espacio. Muchísimas gracias, y las admiro muchísimo, lo que nos hemos conocido, de veras toda mi estimación. Muchísimas gracias, licenciada Nancy, licenciada Arely. Gracias, Rosy. Y bueno, pues ya saben, la próxima semana yo los veo aquí, cuando nuevamente se abra este espacio para ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago. Rosy, gracias por tu presencia. Ya se retiró, pero nos está escuchando, lo sé. Qué gusto. Ella es la coordinadora a nivel estatal. Bueno, pues amigos, el próximo domingo es una marcha por amor a México en la avenida más bonita del mundo. Lo digo cada vez porque lo tienen que saber todos. La avenida Reforma es preciosa, créanme, es una de las avenidas más hermosas de este planeta. Entonces, ahí los esperamos. La marcha por amor a México, 10 de la mañana, monumento al Ángel de la Independencia. Amigos,
Qué gusto estar con ustedes, terminamos bien. Agradecemos a Dios cada momento que nos da en la vida, cada instante, todo lo que hacemos, el que nos permite hablar, estar claras en la mente para transmitirles estas ideas. Mucha bendición reciba a cada uno de ustedes que nos ve en sus casas, su familia, sus bienes, sus trabajos, todos, que el amor de Dios, la bendición y la paz sea lleno sus hogares y que Dios bendiga a nuestro país. Necesitamos mucha bendición de Dios. Amen al Señor, amen a Dios, porque de ahí se desprende la bendición que necesitamos tanto. Adoremos a Dios, es importante. Amigos, muchas gracias. Qué gusto de nuevo. Y nos despedimos con todo el placer, sabiendo que pronto nos vemos. Nos vemos la megamarcha del próximo domingo. Gracias. Hasta la vista. Soy Arely Meja. Canal Foro CX marca la diferencia.